Bien, buenos días. Vamos a avanzar entonces el siguiente tema de la unidad que corresponde al tema de ángulos. Bien. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es esto de acá. Podría decirse que es el espacio que se forma entre dos semirrectas que tienen un extremo común, ¿no? Dos segmentos con un extremo común formarán un ángulo, en este caso el ángulo alfa. ¿Listo? Estos ángulos pueden nombrarse de distintas maneras. La primera forma es nombrando justamente los extremos de cada uno de los segmentos que forman el ángulo, colocando la letra que representa eh, el extremo del vértice en medio, ¿no? En este caso sería el ángulo que se forma entre C, A y B, ¿no? Por eso CAB. Otra forma de nombrarlo es justamente con letras griegas. En este caso teníamos alfa, indicando la abertura, y sencillamente por la letra del vértice, ¿no? El ángulo formado en el vértice A. Algunos de los nombres que pueden tomar estos ángulos, ¿no? ¿Cómo se mide un ángulo? Medir un ángulo o determinar su magnitud es comparar con otro que forma comunidad, ¿no? Entonces un ángulo se puede medir en grados sexagesimales y en grados radianes, ¿no? ¿Qué son los grados sexagesimales? Los grados sexagesimales nacen de un círculo o circunferencia dividida en 360 partes iguales, donde cada uno de ellos tiene un ángulo de un grado, ¿no? Y obviamente tiene el vértice en el centro y todos sus lados pasan de dos, bueno, por dos divisiones consecutivas, ¿no? Cada división de esta circunferencia medirá entonces un grado sexagesimal, ¿no? Esto es lo que nos indican. Tenemos un círculo, una circunferencia. Del centro nacen 360 partes iguales. Y a uno de esos pedacitos, uno de esos 360 pedacitos, se denomina su apertura un grado sexagesimal. Ahora, eh, cada grado sexagesimal está dividido en 60 minutos, ¿no? 60 partes iguales llamadas minutos. Y cada minuto está justamente dividida en 60 segundos, ¿no? 60 partes iguales, que son los segundos. En el sistema de radianes o sistema radiántico dice que es justamente otro sistema basado en círculos y utiliza como unidad de ángulo la unidad de radianes o radián, donde un radián es el ángulo cuyos lados corresponden a un arco, este arco de acá, se forma este arco, y nos dice que justamente la longitud de aquí del radio y de este otro que también tiene la misma longitud, forman este arco. Y este pedazo de circunferencia tiene la siguiente propiedad, que los radios del punto de aquí a este punto y del punto de acá a este punto de acá tienen la longitud del arco.
¿no? El arco que se forma aquí. Y a esa abertura decimos que tiene un ángulo de un radian. ¿Ok? Básicamente es como pensar si esto fuera un pedazo de pizza, ¿no? Y el borde tiene exactamente la misma longitud que estos extremos de acá. Y a este ángulo se le llama un radian. Veamos, bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz? Es aquella semirrecta que tiene como origen el vértice y divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto de acá, suponiendo que todo esto es el ángulo alfa, esta bisectriz que pasa exactamente por el medio, formará dos ángulos de alfa medios y alfa medios respectivamente, ¿no? Es aquella recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Siguiente concepto nos dice cuál es la clasificación de los ángulos. Podemos clasificar ángulos por la medida que tienen en grados. Se conoce como un ángulo llano aquel que forma o nace de dos semirrectas opuestas que están descritas sobre una misma línea recta, ¿no? En todo caso, estos ángulos formarán 180 grados sexagesimales y pi radianes si estamos hablando de grados radianes, ¿no? El ángulo recto es aquel que se forma de dos vértices, perdón, es aquel que se forma en el vértice de la unión o la intersección, mejor dicho, de dos rectas perpendiculares, ¿no? Y tiene la característica, ¿no? De que se va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Generalmente cuando ustedes vean en algunos dibujos dos rectas que son perpendiculares, verán que se describe un cuadradito. Ese cuadrado representa un ángulo recto que son justamente 90 grados, ¿no? Es otra representación que se le da al ángulo recto. Un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90, pero menor a 180. Un grado, perdón, un ángulo agudo es aquel ángulo que tiene menor de 90 grados, ¿no? Eso se conoce como un ángulo agudo. Un ángulo cóncavo dice que es todo ángulo cuya medida se encuentra entre los 180 y 360. Ambos excluidos, ¿no? El 180 corresponde a un ángulo plano, ángulo llano, mejor dicho. Y el 360, pues, se considera también 0 grados, ¿no? Entonces, los ángulos cóncavos son mayores que 180 y menores que 360. Ángulos convexos es todo ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 180, ¿no? Es decir, que se encuentra en la parte superior de la circunferencia. Si esto fuera una circunferencia, saben que las circunferencias son 360 grados, ¿no? Todo esto de aquí tiene 360 grados. Entonces, todos los ángulos descritos hasta este punto, hasta el 180, son ángulos llamados convexos. Y todos los ángulos que se forman a partir
del 180 para abajo, es decir, por esta parte son cóncavos. ¿De acuerdo? Mayores que 180, recuerden que el 180 está acá. Están los 90 grados, 270 grados. Todos estos ángulos que se forman en este pedazo de aquí son cóncavos y todos los ángulos que se forman en esta parte de acá serían convexos. Dice, por la suma de sus medidas, dos ángulos son complementarios cuando sumados valen 90 grados. No, es decir que juntando ambos ángulos, el uno con el otro, nos va a dar un ángulo recto, es decir, 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados nos van a dar 180 grados, ¿no? Y verán que si yo junto estos dos, me queda justamente una recta aquí, ¿no? Esa recta de ahí. Y obviamente esto forma 180 grados. Por su posición, o por la posición de sus lados, se dice que dos ángulos son consecutivos si tienen un lado común, ¿no? Que separa los otros dos ángulos. Varios ángulos son consecutivos si cada uno es consecutivo del siguiente. En este caso, nosotros tenemos que alfa y beta son consecutivos porque hay un vértice que, o mejor dicho, uno de los lados comunes en los ángulos. Lo mismo acá, alfa es consecuente de beta, beta es consecuente de delta y delta es consecuente de theta, ¿no? Veamos algunos de los teoremas que tenemos. Dice los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta suman 180. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tuviéramos una recta, todos los ángulos que se formen sobre esta recta, no importa si son artísimos, todos estos ángulos de acá me van a sumar 180 grados, ¿no? Sobre una recta. Incluso si hay más ángulos, pueden haber más ángulos, pero todos esos sumarían 180 grados. Ahora, si nosotros a partir de un punto se forman distintas rectas, esos ángulos y el interno de acá, poniendo que el de afuera es beta, alfa más beta es 360 grados, ¿no? Ahí creo que no se aprecia bien. Vamos a hacer dos rectas más. Creo que ahora se puede apreciar mejor.
Todos esos ángulos que nacen de este mismo punto deberían sumar, o mejor dicho, suman los 360 grados de la circunferencia, ¿no? Eso nos indica estos dos teoremas. Ángulos consecutivos formados a un lado de una recta suman 180 y ángulos consecutivos alrededor de un punto es igual a 360 grados. ¿Qué es un ángulo adyacente? Dos ángulos son adyacentes cuando tienen lados en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tuviera esto de acá, ¿no? Mejor con, uno con flechita. Tengo una recta que se dirige hacia allá y otra recta opuesta, significa que tienen, eh, están sobre una misma recta, pero en dirección contraria, ¿no? Sentido contrario. Ahora, si nosotros dibujamos una tercera, los ángulos que se forman aquí y acá, uno alfa y otro beta, se dice que son adyacentes, ¿no? Debido a que aquí hay una sola recta, alfa y beta deberían sumar ¿cuánto? ¿Cuánto suma alfa y beta? Si están sobre 180. una misma recta, obviamente 180, ¿no? Muy bien. Ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son cuando ambos de sus lados son opuestos. ¿Cómo? Sencillo. A ver aquí. Pueden observar que esta recta es opuesta a esta otra de acá, ¿no? Si quiero que alfa y beta ambos sean opuestos, haría falta que esta recta de acá, en la cual se forma el ángulo alfa, si quiero que beta sea este ángulo opuesto, necesito que esta recta de acá sea opuesta a la línea naranja, ¿no? Es decir, que sencillamente, si yo reviso que dos líneas se cruzan, esa de ahí y esta de acá, los ángulos que se forman eh, entre ellos serán opuestos, ¿no? Es decir, aquí tenemos un ángulo alfa, que es el mismo ángulo de este lado, beta. Alfa y beta son iguales en magnitud o en grados, mejor dicho, pero son ángulos opuestos. Lo mismo con estos dos, delta y pi. Ambos ángulos son opuestos
y obviamente ambos son iguales, ¿no? Lo mismo acá, son opuestos y también tienen la misma cantidad de grados. Esos son los ángulos opuestos. Ángulos centrales son aquellos ángulos que se forman por dos radios de una circunferencia y el vértice coincide en el centro de la misma, ¿no? Como indica esta figura. Este es el centro de la circunferencia, de ahí salen dos rectas y ese es el ángulo que se forma, ¿no? Un ángulo central, que nace el vértice está, o coincide, mejor dicho, con el centro del círculo. Ahora, un ángulo inscrito es distinto. Se forma con dos rectas que van en el interior del círculo, ¿no? Como indica aquí la figura. Ese podría ser un ejemplo, otro ejemplo podría ser este de acá. Si yo coloco, obviamente para un ángulo necesito que coincida un vértice. Ahí estoy formando otro ángulo inscrito dentro del círculo. Podría tomar un tercer ángulo si coloco por acá. Eh, ¿No? Si tomo uno acá, podría ser un tercer ángulo. Y bueno, el otro se borró. El otro por acá, digamos. Está del borde al borde. Es otro ángulo. Ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos son aquellos que medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Recuerden, el reloj gira en este sentido. Los ángulos positivos serán medidos en contra de las manecillas del reloj y los ángulos negativos serán medidos en contra, perdón, a favor de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, podemos dar un ejemplo acá. Esto es un ángulo positivo beta. Y este de aquí es un ángulo negativo alfa, ¿no? Porque se mide en contra de las manecillas del reloj. El ángulo positivo sería en este sentido. El negativo ya estaba en la figura. Veamos aquellos ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Con rectas paralelas me refiero a estas dos de acá. Esta L1 con esta L2, ambas son paralelas, ¿de acuerdo? L1 es paralela a L2. Y una tercera línea, que es esta de acá, es secante. ¿Qué quiere decir que es secante? Que corta ambas rectas, ¿no? Una recta secante que corta ambas rectas. Ahora, veamos qué se forma de estas tres líneas. Tenemos lo que son los ángulos internos o los ángulos en que se encuentran dentro de ambas paralelas. Serían los que estoy rellenando acá. DEFC o DCEF. Y los ángulos externos obviamente son los por fuera, AB y HG.
Ahora, tenemos ángulos alternos internos que en ambos casos son aquellos ángulos internos, es decir, que están dentro de estas dos paralelas y que tienen la característica de no ser adyacentes. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que no son adyacentes? Que no están en el mismo lado de la recta, ¿no? En este caso, los ángulos internos alternos o ángulos alternos internos vendrían a ser D y F, ¿ya? D y F y E y C, ángulos alternos internos, y tienen la característica que ambos ángulos miden lo mismo. D y F tienen el mismo valor y E y F tienen, perdón, E y C tienen el mismo valor o son el mismo ángulo. Ahora, los ángulos alternos externos, que son los que están situados por afuera, entre AB y HG, obviamente no son adyacentes, no están sobre el mismo lado de la recta. Y tienen la siguiente característica, ¿no? Que también tienen el mismo ángulo. En este caso sería A y G, que tienen el mismo valor, y B y H, o H y B, que también tienen el mismo valor. Continuamos. Ángulos correspondientes son dos ángulos, uno interno y otro externo, situados al mismo lado de la secante y no adyacentes. Ángulos colaterales internos son ángulos internos situados al mismo lado de la secante y además podemos afirmar que suman 180 grados, ¿no? Esos ángulos serían E y D y C y F, ¿no? Si sumamos estos dos, darían 180 grados. Si sumamos estos dos, darían 180 grados. Veamos el comportamiento ahora de los ángulos con lados paralelos o perpendiculares. Veamos lo siguiente, ¿no? Dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente paralelos son iguales entre sí.
¿Qué quiere decir que son paralelos? Justamente acá, L y L' son paralelos, K y K' son paralelos. Entonces, el ángulo que se forman entre ambos vértices son iguales. Lo mismo aquí, tenemos L, L', tenemos K y tenemos K y K'. Entonces, el ángulo aquí también tendrán el mismo valor. ¿De acuerdo? Ojo en ese sentido, en este sentido. Eso para ángulos agudos. Para los ángulos obtusos también se cumple dicha propiedad, ¿no? Como indica aquí. Si dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, tienen sus lados respectivamente paralelos, es decir, como indica aquí la figura, L y L', K y K' son paralelos entre sí, y el primero es un ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados, y este de acá es un ángulo obtuso, mayor a los 90 grados, obviamente. La suma de ambos me debe dar 180, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se da eso de ahí? Supongamos que yo traslado todo esto a este lado. Se supone que al ser paralelas tienen un mismo sentido, por lo tanto, aquí esto quedaría de esta forma. Si yo traslado esta figura de acá, aquí, coincidirían L y L', y K' sería opuesto acá, y se formaría un ángulo así, el ángulo beta, ¿no? ¿No? ¿Y qué se forma en un ángulo sobre una recta? El ángulo total es los 180 grados, ¿no? Para que revisen eso. Dice la tercera, dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares, creo que era acá. A ver, déjenme revisar un rato. A ver, ya que ya. Dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente iguales son iguales.
Ok. En este caso, se supone que L y L' son perpendiculares y ambos ángulos son obtusos. No, perdón, estos son agudos, estos son obtusos. Y dice que si estos dos de aquí ambos son agudos, creo que a eso se refería, alfa y beta son iguales. Tomando en cuenta que L y L' son perpendiculares y K son perpendiculares. Aquí era perpendicular. Lo mismo acá. L y L' son perpendiculares. K son perpendiculares. Ambos ángulos son obtusos. Por lo tanto, ambos ángulos son iguales. Dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, que tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son suplementarios. ¿Qué era suplementario? Que suman 180 grados, ¿no? En este caso, L y L', K, uno agudo y el otro obtuso, eh, sus ángulos sumarán 180, ¿no? Aquí especifica uno agudo y uno obtuso. La suma entonces será de 180 grados. Bien, y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, se tienden los ángulos consecutivos. Primer ángulo se llama A o B, y es el ángulo que se forma entre esos tres puntos. B o C sería el que se forma acá. Y C o D sería el que se forma aquí. ¿De acuerdo? Dice que 2 veces A o B es igual a 3 veces C o D. A o C es 92. ¿Qué es A o C? Es este ángulo de acá, el que está con esta línea amarilla, de aquí hasta acá. Y B o D, ¿cuál sería? El que se forma entre B, el vértice B, el vértice 0 y el vértice D. Y eso mide 76, ¿no? Lo que está aquí con verde. Ahora nos piden determinar este ángulo de acá, B o C. ¿No? Al igual que en segmentos, siempre nos vamos a ayudar con una gráfica. En este caso, la gráfica que tenemos en pantalla, ¿no? Identificando el vértice principal o el vértice donde estarán los ángulos o donde se miden los ángulos, mejor dicho, y todas las semirrectas que se forman hacia ese punto, que en este caso es la letra O. Y eso me indica justamente esto de aquí, ¿no? Habíamos dicho que la letra del centro me indicaba el vértice de la figura. Ahora, ¿qué hay que interpretar? Esta condición de acá, ¿no? Dice, 2 veces el ángulo AOB es igual a 3 veces el ángulo COD. Veamos qué parte es AOB. Verán que AOB es este espacio de aquí, ¿no? Y bueno, a nuestra
a nuestro valor que queremos encontrar lo hemos llamado X. Aquí me indica X, que es el ángulo que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo entre A o B, puedo tomarlo de el ángulo AOC, solo que le voy a restar este espacio de acá. Es decir, de todo este ángulo le vamos a recortar este espacio de aquí y puedo obtener este valor de acá. En otras palabras, de A hasta B existen 92 grados menos este ángulo de acá. 92 menos X. Eso es A o B. A ver, podemos graficarlo. Se supone que estos dos, llamémoslo alfa y beta. Alfa más beta es ¿cuánto? 92 grados, ¿no? De A hasta C. Eso es 92 grados según el problema. Ahora, ¿cuánto mide alfa? Es 92, si esto vale X, menos el ángulo X. Y es eso lo que colocamos aquí. De forma similar se trabaja con este espacio de acá, con D. Acá tenemos otro ángulo. Entre B y D, entre B y D, el ángulo total es de ¿cuánto? Beta más tita, ¿cuánto sería? Si es el ángulo B o D. ¿Cuánto dice el problema? 76. 76 grados. Si a mí me interesa calcular este ángulo de aquí, tita, sería 76 menos beta. ¿Y cuánto hemos dicho que vale beta? Vale X, ¿no? Entonces, 76 menos X será el valor de C o D. Y 92 menos X ya hemos visto que es el valor del ángulo entre A y B. Esta la ecuación solo sería resolver, ¿no? Entonces, una vez planteada la ecuación, lo que corresponde es resolverla, ¿no? Y aquí tenemos la resolución. Simplemente vamos a despejar X. Y aquí la respuesta es 44. Se comieron un 4. ¿Ya? La respuesta es 44. No, más bien aquí lo aclaro. Entonces, el ángulo entre B o C es igual a 44. ¿Bien? ¿Alguna consulta de este ejercicio? Bueno, entonces este era el avance para el día de hoy.